En el caso del generador, la energía viene aquí, EA, y a esa energía le restas IA, RA. Aquí va en el generador IA. Y esta energía que está aquí va a ser igual a RF por IF eléctrica, pero también esa energía va a ser igual a esto más esto. Entonces ahí yo tendría IT por RCR más ET, y aquí le voy a llamar 2. Estamos hablando del generador. En el caso del generador en derivación corta, IA es igual a IF eléctrica más IT, y la otra ecuación que tenemos es siempre IF magnética es igual a IF eléctrica menos IF AR más menos NCR por NF. Y en el caso de la derivación corta, la corriente que pasa por esta resistencia es IT. En la segunda es... La segunda es EA menos IA por RA es igual a IT por RCR más ET. Determinar cuántas vueltas necesita la bobina de compensación. Voy a borrar aquí. Sí, bueno, este problema para encontrar el número de vueltas se llama problema de regulación cero. Entonces, ya es un método para calcular esas vueltas. La mayoría de las veces, el problema de regulación cero solo se aplica al generador. El propósito de aplicarlo solo al generador es que en una hidroeléctrica, cuando tienen estas máquinas que están con el agua generando electricidad, puede ser que el flujo varíe un poco, pero nosotros deseamos que eléctricamente se mantenga la señal o el voltaje de salida constante, sin importar que haya variaciones en EA. Entonces, esa bobina de compensación va a tratar de cubrir un intervalo de operación del generador, y es por eso que se diseña para el generador. Para el motor, aunque es importante, no se utiliza como parámetro para calcular la bobina de compensación. Entonces, este problema de regulación cero, primero, se aplica al generador. Y segundo, hacemos o tratamos de igualar dos condiciones de frontera opuestas. Entonces, una de ellas es la operación en vacío. La operación en vacío significa que IA es igual a 0, y igualamos esa condición con la operación a plena carga. Y si nosotros, para esa condición, estamos juntando las dos fronteras, entonces podemos estimar un número de vueltas que no va a cubrir toda la operación del generador, pero sí va a permitir compensar un poco esas variaciones. Entonces, lo primero que hago, ya tengo aquí las ecuaciones, voy a borrar aquí. O bueno, primer paso, calculamos la IA a plena carga. La IA a plena carga son de los datos nominales. Tengo 12.000 watts entre el voltaje nominal, 100 volts. Y esto me da 120 amperes. De la ecuación 3, de la ecuación 3 yo voy a poner 120 es igual a la IF eléctrica
más la corriente de las terminales. De 1 y la expresión 2. Yo en 1 tengo EA menos IA por RA. Esta energía que está aquí, o ese voltaje que está aquí, es igual a este voltaje, igual a RF y F eléctrica. Y de 2 tengo este voltaje que está aquí, es igual a este voltaje más este voltaje. Entonces lo voy a poner de este lado. RCR por IT más ET. ¿De acuerdo? Esto me lleva entonces a tener esta expresión. RCR por IT más ET es igual a RF por IF eléctrica. Este le llamo ecuación 5. Y reemplazo valores en la expresión 5. RCR es .01, IT lo desconozco, ET 100, porque estamos haciendo ET igual a 100 volts, igual a RF estoy poniéndole 100, y IF eléctrica no lo conozco, este le llamo 5'. Entonces, tengo ahora, este le voy a poner 3', dos ecuaciones y dos incógnitas. Y lo primero que resolvemos es esas dos ecuaciones para encontrar IF eléctrica y la IT. Entonces, resolvemos 3' y 5' para encontrar IF eléctrica e IT. Lo voy a resolver así. Entonces, en 5' vamos a poner .01 IT más 100 es igual a 100, 120 menos IT. Aquí vamos a tener .01 IT más 100 más 100 IT es igual a 12.000. IT va a ser igual a 11.900 entre 100.01. ¿Sí? Calculen. 118.988 amperes. Y entonces IF eléctrica va a ser 1.01189 amperes. Llegan hasta ahí. En este punto yo voy a usar la expresión 1. De 1. Y vamos a poner EA es igual a RF por IF eléctrica más IA por RA. RF está en 100 ohms. IF eléctrica la acabamos de encontrar aquí, 1.01189.
IA la establecimos en 120, RA es un dato, punto 1, y yo tengo SEA. $113.1899 volts. Revisen por favor. Nosotros vamos a suponer que ese valor está a 1000 revoluciones. No lo sabemos. Simplemente decimos, fijamos EA con 113.1899 a la velocidad nominal. En este caso, la tabla está a 1000 revoluciones por minuto y decimos que ese valor está a 1000 revoluciones por minuto. Y por lo tanto, entonces encontramos el IF magnético. El IF magnético va a ser 113.1899 menos 112 entre 116 menos 112, que multiplica a 1.6 menos 1.4 más 1.4. ¿Cuánto es ese IF magnético, por favor? Sí, con 3 decimales sería 1.459. Está correcto. De la expresión 4. La expresión 4 es la que me refiere la compensación. Entonces usamos 1.459. Es igual a 1.01189 menos la IFAR. Me dieron el dato. 0.06 más el número de vueltas. No lo conozco. NF, sí lo sé. NF es 1200. EIT también lo conocemos. Es 118.988. Entonces, el número de vueltas lo vamos a despejar de ahí. Ayúdenme a calcular ese valor. Estoy usando la expresión 4. Estoy usando el valor de IF magnética, que es el que acabamos de encontrar. El IFAR es un dato que nos están dando. 0.06. El IF eléctrica también lo habíamos calculado. NF nos los dieron, NSR lo desconocemos, EIT lo habíamos calculado. Me da 5.11. Y entonces 5.119. Por lo tanto, el resultado son 6 vueltas. Si en este caso se redondea siempre hacia arriba, entonces serían 6 vueltas. Si el resultado da 1200 o algo está mal, tiene que dar alrededor de 10. Puede ser más o menos. ¿De acuerdo? Y entonces, solamente es un método, ya queda siempre los pasos fijos. No hay mucho que reflexionarle a este problema. ¿De acuerdo? Es para determinar el número de vueltas. Y entonces, con ese número de vueltas, lo único que se está asegurando es que a 1000 revoluciones por minuto, entre la operación sin carga y la operación a plena carga, no va a variar la IF magnética. Entonces, podríamos asumir con esa unidad de compensación que el problema se trata de un problema autoexcitado, donde la IF eléctrica es igual a la IF magnética.
pero solo para 1000 revoluciones. Cuando ya cambiamos a otra velocidad, la bobina de compensación solamente reduce, pero sí hay una variación. No alcanza a cubrir toda la operación del generador. Bueno, pregunta Sal. Aunque está concebida para operar como DC, también es una máquina universal, porque incluso con AC va a funcionar. Entonces, en esta máquina solo tengo el rotor, EA, la resistencia asociada al rotor, tengo una bobina de campo, y esa bobina de campo tiene RCR, y no hay más. Entonces, ese es el motor. Aquí está el estator, y aquí está el rotor. Para este motor, RCR, que quiere decir la bobina en serie, es la misma resistencia de campo. Aquí solo tengo IA. Para este motor o esta máquina, IA es igual a IF y es igual a IT, IF eléctrica. Por lo tanto, en el generador tenemos EA es igual a IA por RA más RCR más ET. Y el motor tenemos ET es igual a EA más IA por RA más RCR. Y no hay más ecuaciones. Esto, a pesar de que solo es una ecuación, es también estadísticamente el motor que por alguna razón todos tienen mal cuando los evalúo. Entonces, no sé por qué. Vamos a hacer un ejercicio. Yo no llego a estar de vivo aquí atrás. Muy bien, ok. Tenemos una máquina de esa en serie. En ese problema puede haber una curva de magnetización y sería más fácil, pero ahorita no hay curva de magnetización. Entonces, cuando no hay curva de magnetización, Ricardo viene con su formulario y dice, vengo preparado, y anota la expresión EA es igual a K por WM. En realidad es KFI por WM, pero eso lo puede agrupar en una sola K. Y la otra pones par, así par, es igual a K por IA. Aquí nada más voy a poner que estrictamente K es la constante geométrica por el flujo, pero la estás simplificando. Entonces se le pone aquí 3 y 4. Entonces, primero con la información que tienes, vas a sacar esos datos. ¿Qué es lo que es motor? Entonces pones de 2 y sustituye los valores que tienes. 240, EA lo desconoces, ya lo desconoces, ya sí te lo están dando 22, y aquí RA más RCR, punto 4 más punto 1, y vas a encontrar el EA. ¿Cuánto es? 229.
229 volts. Ok. Ahora, lo que vas a hacer es de 4. De 4 te están dando 16. Es igual acá, la IA por 22. Y vas a calcular esa IA. Es acá, perdón. ¿Cuánto es? Punto 72. ¿Punto 72? 7. Ok. 72.7. Ajá. Bien. Y ahora, con EA y con K vas a calcular de 3 la velocidad. Punto 87. 314. 99. Punto 99. Error. Ahorita lo ponemos. Par neto, sí. Es potencia neta entre velocidad del motor. Omega M. Ok. Y luego vas a escribir igual. La potencia neta es EA por IA. Bueno, EA por IA menos las pérdidas rotacionales. Menos las pérdidas rotacionales. Menos las pérdidas rotacionales entre la velocidad del motor. Bien, entonces Eso. nosotros debimos haber Sí. hecho potencia neta, entonces pones aquí. Potencia neta 16. Bueno, no, o sea, ya puedes. Finalmente ya tienes esto. 16 es igual a 229 por 22 menos las pérdidas rotacionales 250 y sacas la velocidad del motor. Sí, algo hay. ¿Hay más? Entonces, 299.5. Si era entre 25. Sí, era entre 16. El punto es que este resultado es incorrecto porque no estamos considerando los efectos de la... Este es incorrecto porque estamos hablando de par neto. Y cuando yo hago esta igualación, este no es el par neto, ¿de acuerdo? Este es el par de... Ideal. Ideal, exactamente. ¿Qué queda de ese valor en revoluciones? Entonces ahora voy a borrar aquí. Vamos a poner de 3. Por eso no tienes más. Ya tienes 229 es igual a K por WM. Punto 25 y obtienes el K. Punto 76. Vamos a asumir que ese K, que es la constante geométrica por el flujo, se mantiene constante. Bien. Ahora vamos a ir a las nuevas condiciones. Vas a poner... Es punto 99. A ver, 229 entre 299.25. Ah, no, sí No, está sí, bien. punto Sí, sí, 76. está bien. Sí, porque el punto 29 tendría que estar más cerquita. Sí, sí, olvidé. Ahora, pones aquí, para los nuevos datos.
vas a poner 24 es igual a EA y A, ¿no lo sabes? Menos 450, menos 240, perdón. Menos 250 entre WM. Entonces, tiene una ecuación. Tiene tres variables. Le tienes que plantear las otras dos ecuaciones. ¿Cuál otras vas a plantear? EA por K por WM. Tres valores, tres incógnitas, dos ecuaciones. Me falta una tercera. ¿Cuál es la tercera que va a poner? Vas a poner esta. La del motor. Entonces, 240 es igual EA más IA más por punto 5. Bien. Entonces, ahora sí, tiene tres variables, tres ecuaciones, y gracias, Ricardo, y entonces necesito que alguien nos ayude a resolver las tres ecuaciones. Paren la flecha es cuando solo tengo EA por IA entre la velocidad del motor, ¿de acuerdo? Entonces, la complicación de este problema es que el dato es par. 364.8 WM menos 1.1552 WM al cuadrado. A resolver el sistema de ecuaciones. 294.27 y la otra es .735. El resultado correcto es 294 comparado con 299.25. Es el resultado que viene en el libro. ¿De acuerdo? El problema sí, la K es la misma. Hay otra versión del problema en el mismo libro que te dice la K es proporcional a la corriente. Entonces, todavía sacas una ecuación más en donde aquí .76 lo haces igual a una nueva K por IA. ¿Okay? La velocidad disminuyó y eso sí tienen que buscar que sea lógico. A medida que el par aumenta, la velocidad tiene que disminuir. No es una relación lineal, pero entonces si está correcto el resultado de 299 decrementa a 294 radianes por segundo. Bien. Un pedir que tengan cuidado es lo siguiente. Cuando viene la evaluación, viene esa máquina y en esta máquina tienen que tomar en cuenta que IA es igual a IF eléctrica y es igual a IT. Entonces, indistintamente, en esa máquina les menciono la corriente de campo y me dicen cuál es la corriente de campo. Es la misma la corriente de armadura y es la misma que la corriente de las terminales, pero solo se cumple para esta máquina porque solo estamos hablando de una corriente. En esta máquina podemos tener también los efectos de desmagnetización y aunque ahí no está escrito, entonces yo puedo poner IF magnética igual a IF eléctrica menos IF aérea. ¿De acuerdo? Entonces también puede aplicar esta expresión. La IF magnética sería la misma de la tabla. Y otra cosa que tienen que poner atención es que aquí yo puedo poner RF y para esta, como lo menciono ahí,
pues es la RC. Y a veces esta RA más RCR solo se menciona como la resistencia del motor. Pero fuera de eso, todo lo demás es estrictamente igual. ¿Alguna pregunta ahí? La resistencia de arranque de los motores y acabaríamos el capítulo 4. Lo voy a dejar para que regresando de ustedes de la semana ahí, toquemos ese tema y pasemos a las siguientes máquinas. No me dio tiempo de acabar ese tema, pero entonces prácticamente estaríamos acabando casi todo el capítulo 4. La otra parte es muy simple, se las voy a explicar en uno regresando. Les deseo que les vaya muy bien en Querétaro, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, al lugar donde vayan. Nos estamos viendo de regreso aquí el lunes de octubre. Gracias a todos, nos vemos entonces.